¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente, bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, soy José Núñez Bolívar y tengo un tema muy interesante y muy importante que se llama No soy yo, no eres tú, es la comunicación. Como siempre, ante este tema tan interesante, quiero pedirles antes de empezar una breve oración. Señor, enséñanos a aprender a comunicarnos. Ayúdanos a llevarnos bien con nuestra familia, nuestros amigos y conocidos. Amén. Es muy importante, hermanos, la comunicación. Tanto va de que en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Antiguamente Dios se comunicaba por medio de los profetas, que por medio de sus sueños o experiencias comunicaban algo que Dios quería, pero la comunicación no era tan clara y necesitó que venga su Hijo, que fue la palabra que ya existía, su Hijo Jesús. Entonces, la palabra debe ser bien utilizada. No soy tan experto en esto, pero sí veo muchos problemas que existen. Por eso, ante este tema tan importante, que se llama No soy yo, no eres tú, es la comunicación, tengo a bien presentar a alguien un profesional, Helio Serpa Márquez, psicólogo organizacional con 20 años de experiencia formando personal, diseñando programas de selección y capacitación, consultor organizacional en México, Venezuela, Colombia, Panamá, Uruguay, Perú y otros. Ha escrito en los libros de 10 claves para facilitar con éxito y la filosofía de las 3A. Y últimamente un libro tan especial que se llama Be Speaker. Algún momento voy a tener el gusto de invitarlo para que nos hable sobre ello. Pero doctor, qué gusto de saludarlo, le doy la bienvenida. Me agradaría hacerle algunas preguntitas también con respecto a esta cuestión de la comunicación, porque muchas veces nos echamos la culpa a nosotros, que tú eres el que tiene la culpa, que tú eres la culpa, de repente no entendimos lo que estábamos comunicando. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Primero le preguntaría qué es la comunicación, si fuera tan amable, y antes, si desea decirnos algunas palabras. Buenos días, gracias de verdad por esta invitación. Encantado de estar contigo compartiendo el día de hoy. Siempre es un gusto aprender, compartir, enseñar y estos espacios son maravillosos. Fíjate que tú hablas de un tema que es el tema central de todas las personas, ¿no? Cuando nosotros, lo que nos distingue de los animales precisamente es nuestra comunicación, pero a la vez de que es lo que nos distingue, es lo que nos mete en tantos problemas, ¿no? O sea, la comunicación es la que nos pone en tantos problemas con todo nuestro compañero, pareja, hijo. Y cuando la gente va a consulta, cuando las empresas tienen problemas, siempre te dice que hay problemas de comunicación. Pareciera que es el tema central. O sea que qué bueno que estamos compartiendo el día de hoy. La comunicación la puedes definir de forma teórica, en sus variables estructurales, ¿verdad? Que es el emisor, el receptor, o sea, el que habla, el que recibe, el contexto donde están, el mensaje, ¿verdad? Es decir, ahí podríamos hablar precisamente de variables estructurales. Sin embargo, eso en el tema que estamos tratando el día de hoy, lo más importante no son las variables estructurales, sino las variables dinámicas. Es decir, ¿qué querías decir? ¿Qué entendí realmente de lo que tú me querías decir? Ahí es donde está el problema. El problema está fundamentalmente ahí en las variables dinámicas de la comunicación. ¿Qué querías decir? ¿Qué entendí yo realmente? Porque a veces decimos cosas y sabemos que queremos decirlas con cierta intención, pero el otro entiende o recibe un mensaje diferente y tú dices, pero si yo no quería decirle eso, pero ¿por qué se molestó? ¿Verdad? Y bueno, ahí entonces comienzan los problemas de nosotros los seres humanos en el tema dinámico de la comunicación. Interesante, interesante. Hay algunos problemas justamente de la comunicación y yo veía algunos casos, por ejemplo, hay personas que comunican solamente los defectos de los demás y paran diciendo, viendo los detalles, ¿no? Agarra y no dice, oye, no has barrido acá, mira que no te has afeitado,
que no te has puesto bien tu camisa, no has planchado. Entonces el emisor solamente emite eso, no sé, la otra parte cómo lo recibe, qué está haciendo qué tipo de emisor es ese. Y cuando la comunicación tiene, al contrario de lo que se pensaría, que la comunicación es 50% responsabilidad mía, 50% responsabilidad tuya. Cuando hablamos en términos reales, la comunicación es 100% responsabilidad mía, 100% responsabilidad tuya. Es decir, yo soy 100% responsable de lo que digo, de cómo lo digo, de por qué lo digo, en qué momento lo digo, y tú eres 100% responsable de lo que escuchas, es decir, de si escuché lo que tenía que escuchar, si entendí lo que el otro me quería decir, si realmente supe cuál era la intención o no supe cuál era la intención. Cuando hablamos de esto, entonces el emisor o la persona que habla, si se convirtiera en 100% responsable de lo que dice o del mensaje que transmite, tendría que tener conciencia plena de lo que está diciendo. Tener conciencia plena de lo que está diciendo tiene que ver con saber cómo está mi cuerpo, cuál es la corporalidad que estoy teniendo, cuál es la corporalidad con la que estoy transmitiendo, ¿verdad? Porque entonces si yo te digo así, ¿verdad? Con mala cara y te digo, limpia el baño, ¿verdad? No, se lo dije con cariño, no, se lo dije con una cara que no demostraba cariño. Entonces, ahí muchas veces nosotros nos quedamos más en cómo me dijiste las cosas que en lo que me dijiste. Y eso es uno de los problemas fundamentales, que no hacemos conciencia plena de qué estamos diciendo. También en la comunicación hay algo que es importante y es el tema de ser no solamente responsable, sino oportuno. ¿En qué momento lo estás diciendo? ¿No? Cuando nosotros, por ejemplo, se me cayó el café en la camisa, estoy apurado, es tarde, me tengo que cambiar la camisa y tú me dices en ese momento, mi amor, por ejemplo, mi amor, no cerraste el closet. Fíjate que ese momento, que es un momento donde estoy ofuscado, donde tengo muchas cosas en la cabeza, donde me dices eso, esa persona, el receptor, está en unas condiciones que no son las correctas y yo fui de alguna manera inapropiado dentro del trabajo. O sea, no es que no tengas que decírselo, sino que elegí un mal momento para decir las cosas. Y eso es parte de lo que entonces estamos hablando, de ser 100% consciente. No es fácil, o no es fácil porque uno en el día a día dice cosas, hace cosas. Imagínate estar 100% atento a todo lo que estoy diciendo, cómo está mi cuerpo, cuál es la emoción, cuál es el tono que le estoy diciendo. Pero las personas que son capaces de ir desarrollando precisamente la habilidad de conectar cómo me siento, cómo estoy, cómo está mi cuerpo, junto con el mensaje adecuado, se convierten en maestros de la palabra, se convierten en buenos comunicadores y se evita mucho de los problemas. 80% de los problemas que tienen las personas son lo que nosotros llamamos conflictos injustificados. Es decir, que no tienen razón de ser, sino que tienen que ver con una emocionalidad, que tienen que ver con un momento, tienen que ver con una forma en que dije las cosas, no era lo que quería decir. Y después cuando analizamos el problema, meses después decimos qué tontos fuimos. Si ni siquiera estábamos peleando, sino que qué tontos fuimos. Pero tiene que ver con eso, pues con la conciencia plena de lo que estoy diciendo. Muchas veces hay problemas justamente por lo que usted me está explicando con respecto a la forma de comunicación. Hubo un cómico que contaba un chiste de que estaba un señor con su esposa manejando su carro y la esposa le dice, pasando por una pollería, dice, acá preparan unos pollos a la brasa deliciosos. Ah, sí, mi amor, está muy bien, claro. Llega, maneja, bajan todo y la señora con una cara seria. ¿Qué pasa con mi esposa? No sé. Chorita, ¿qué cosa es lo que pasa? No me ha llevado a la pollería. ¿Cómo? Pero si tú no me has dicho para llevarte a la pollería. Sí, te he dicho. Tú me has dicho solamente que acá preparan buenos pollos. Entonces, viene un problema ahí porque no entendió lo que le quería decir el mensaje de la esposa. No sé, creo que muchas veces sucede esas cosas, Y que no se comunica bien la comunicación.
Ese tema es interesantísimo, eso lo vamos a ver en otro momento, el tema de las parejas, vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de los tipos, ¿verdad?, de comunicadores, es decir, de emisores. Fíjense que hay personas que te dicen las cosas directamente, hay gente que dice las cosas directamente, es decir, sin rodeo. Yo quiero pollo, yo quiero una hamburguesa, cómprame, mira, lava el baño, mira, hasta la actividad, entrégame el informe, ¿ok? Entonces, esas personas, si bien es cierto que el mensaje llega claro, y tú dirás, no, entonces con ellos no hay ningún problema en la comunicación, porque son claros, son directos, pero a veces no son tan sutiles, ¿ok? No son tan sutiles al momento de decir las cosas, porque quiero el informe tal, así, así, asado. Entonces la gente a veces dice, qué impositivo, pero qué tiranía, pero cómo lo dice, muy fuerte diciendo las cosas. Entonces, por allí podría ser, claro, todo cuando tiene cierto nivel, cuando hay cierta exageración, ¿verdad? Cuando hay cierta acentuación, podría generar ese problema, pero con esas personas no tienes problemas de tanta interpretación, llamémoslo así. El problema ahí está en cómo te sientes cuando te dicen las cosas, porque son muy directos. Pero hay otras personas que trabajan de alguna manera su comunicación de forma un poco más indirecta, como ese caso que tú me estás mencionando, donde menciono cosas y el mismo jefe podría decir, oye, sería bueno tener una variable como esta en el informe. Fíjate lo que es el mismo caso de la pollería que tú me estás mencionando. Sería bueno tener una variable como esta en el informe. La semana siguiente, cuando entrego el informe, el jefe dice, bueno, ¿y la variable por qué no la metiste? Bueno, pero tú no me dijiste yo te dije que sería bueno. Bueno, pues no es lo mismo decir sería bueno a directamente incluirlo. Pero voy a retroceder un paso en la pregunta anterior, que es tomar conciencia plena de mí cuando estoy transmitiendo un mensaje. ¿Qué significa tomar conciencia plena? Que yo tengo que saber a quién tengo al frente. Yo tengo que saber a quién tengo al frente. Yo sé, si ya yo tengo al frente una persona que le he dado durante un año instrucciones sutiles y no las capta, entonces yo no puedo seguir utilizando el mismo método, si no me funciona. Entonces yo no podría seguir lanzando esas indirectas, sino que tengo que decirle, mira, no, bueno, te lo voy a decir claro, es decir, así, así, así. Igualmente, que será el tema cuando hablemos de pareja, que es súper interesante la comunicación en la pareja, ¿verdad? Pero si ya llevo 15 años casado con esta persona, tengo 15 años diciéndole sutilezas y todavía no las atrapa, ya deja de decir sutileza, dile directamente. No, es que yo no soy así, me dirá mucha gente, que yo no soy así, yo prefiero ser como soy así. Y el tema con el aprendizaje que nosotros tenemos que tener en la comunicación es que la verdad es que nosotros somos como somos, ¿cierto? Pero podemos ser mejores. Yo puedo ser mejor comunicando, yo puedo obtener mejores resultados si me enfoco en cambiar algunas cosas, como saber que a mi esposo o a mi esposa le gusta que le digan las cosas así. A mi jefe no le puedo decir las cosas tan directo porque se ofende, tengo que decírsela con sutileza. O al contrario, tengo que ser directo porque si le digo sutileza no entiende. Entonces nosotros tenemos que tener claro precisamente quién es la persona que está al frente y que no todos se comunican igual, pero nosotros tenemos más bien que saber quién está, tomar conciencia de eso y tener una comunicación que sea adecuada con esa persona. Interesantes sus consejos, porque en realidad estamos aprendiendo en primera instancia la empatía, el tratar de entender qué es lo que nos quiere decir la otra persona, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, lo que me está explicando. Por otro lado, que hay que conocer más o menos con qué persona estoy conversando, cómo piensa, cómo recepciona el mensaje. Y mucho creo que también tiene que ver con la paciencia, que viene a ser una especie de comprensión al otro en caso de que no entienda, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque hay personas también que preguntan a cada rato porque no entienden. Ese llega, a mí, en mi caso, ¿no? Me dicen, oye, anda, busca, tráeme el azúcar. Voy a buscar el azúcar, no sé dónde está el azúcar. Entonces yo pregunto, ¿y dónde está el azúcar? Porque no entiendo, ¿no? Pregunto, ¿no? Y me dicen, en tal sitio, voy allá, busco,
y como hay varias alacenas y todas las cuestiones, no lo encuentro, nuevamente vuelvo a preguntar, y ahí ya la parte que la persona que me está diciendo reviente, me llama la atención y se molesta y me dice que ya vienen los insultos también, ¿no? Pierden la paciencia, ¿no? Entonces a veces nosotros los preguntones, porque no entendemos, no sé, si soy yo o es ella la persona que emite el culpable. No Doctor. no eres tú, no es ella, es la comunicación. De nuevo, es la comunicación. Ahí está. Por eso que estamos trabajando este tema el día de hoy, porque en la primera trampa de la comunicación, la primera trampa de la comunicación es pensar que porque yo dije las cosas y yo las entendería de esa manera, el otro tiene que entenderlas de la misma manera. Cuando yo doy una instrucción, yo, por ejemplo, te digo, mira, vale, ese informe lo vas a hacer así, 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 así. Yo digo, yo lo entendí, traté de ser claro, entonces la otra persona tiene que haber entendido lo que yo le estoy diciendo. Y ahí es la primera trampa esa es la primera trampa de la comunicación, porque, como te dije anteriormente, nosotros somos 100% responsables de lo que estamos diciendo. Eso quiere decir que yo debía asegurarme de qué es lo que el otro entendió. Yo tengo que preguntarle al otro qué fue lo que tú entendiste, así como cuando estás hablando de la alacena. ¿En cuál alacena? Bueno, la que está a mi derecha, la que es grande. No, entonces es la que está a tu izquierda. Ok, ahí es donde la vas a buscar. Ah, bueno, en la parte de arriba, no, en la parte de abajo. Atrás, no, adelante. Es decir, yo como emisor, yo como persona que está dando el mensaje, tengo que asegurarme de no solamente de tratar de dar las instrucciones lo mejor posible, sino de verificar en el otro qué es lo que el otro entendió. Eso si quiero ser mejor en la comunicación, porque esa es una gran pregunta que no nos hemos hecho. Hay gente que quiere seguir igual en la comunicación, que quiere seguir con los mismos problemas o quiere ser mejor comunicándonos, ¿no? Si tú quieres ser mejor comunicando, tienes que empezar a conectar un poco más la conciencia al momento de hablar, el verificar qué es lo que la otra persona está entendiendo. Y de esa manera, entonces, yo voy a evitar ese 80% de problemas que son injustificados, que tienen que ver precisamente con los problemas de que entendió el otro, que fue lo que dije yo, y ahí es donde está el problema dinámico de la comunicación. Con estos datos me hace pensar muchas cosas más que seguramente nuestros oyentes están pensando para solucionar el problema, pero con esos tips nos va a ayudar para ser felices. Ahora que estamos en la pandemia, nos hemos dado cuenta de que a veces no nos llevamos bien con los hermanos, con los padres, con la esposa. Entonces, estos tips que nos está dando, que se las agradezco bastante, nos da con mucho cariño, mucho amor, nos va a ayudar para ir mejorando. Yo lo voy a comprometer, mi querido doctor, porque todavía me falta mucho para aprender, que nos hable después en el próximo programa con respecto a las otras dos variantes que tiene la comunicación, como que es el mensaje, el receptor. Y Con todo agregarles gusto, algo. claro que sí. Muchas gracias, mi querido doctor. Y en realidad, quisiera, antes de irnos con una frase, una parte de la Biblia que dice la primera carta de Juan 4:8, el primer libro de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es lo que nos dijo el doctor. Si uno no entiende al otro y no tiene la paciencia de entender al otro, no tiene amor y entonces no va a comprender y se va a desesperar. Entonces, hasta la próxima, porque no soy yo, no eres tú, es la comunicación, doctor. Muchísimas gracias. Conversamos, gracias. Bueno.